Hola, muy buenas otra vez. Bueno, esta es la resolución, unas posibles soluciones para el ejercicio 7.6, que es uno de los más complicados de los que hicimos el otro día en clase. Es que es complicado por la forma de plantearlo. Aquí el problema está en diseñar un algoritmo que sea capaz de hacer lo que dice el enunciado. O sea, que no es evidente qué es lo que tenemos que hacer para, para conseguir hacer esto. Entonces se trata básicamente de, dado un número, pero un número, no un string, sino un número, por ejemplo el 356, hacer una función que retorne otro número, o sea, no un string, sino otro número, que valga 653, o sea, el valor inverso de los dígitos invertidos del número. Entonces vamos a ver diferentes soluciones que podemos adoptar. Unas son más eficientes que las otras, pero es más que nada para que veáis varias formas de plantear los problemas y sobre todo del uso de funciones, para qué sirven las funciones y cómo ponerlas en marcha. Entonces, una posible solución que podemos hacer sería esta de aquí. Podríamos hacer lo siguiente, para practicar un poco con vectores y tal. Vale, tenemos un número y este número podemos hacer una función que lo convierta en un vector de dígitos. O sea, no tenemos más que hacer un recorrido de los dígitos. Si recorremos el vector, el número, pues nos dará el dígito 6, el 7, el 8, el 0 y el 3, dividiendo sucesivamente por 10. Y podemos ir añadiendo esos dígitos a un vector, con lo cual nos quedaría el vector de esta manera. Tendría básicamente los dígitos ya reordenados, porque el primero que ponemos es el último, o sea que básicamente fijaros que ya casi tenemos la solución aquí. Pero bueno, imaginar que tenemos el vector así, y ahora lo que haremos después será darle la vuelta a los dígitos del vector, o sea, hacer una función que le dé la vuelta al vector, o sea, que ponga el vector de esta manera, y una vez que lo tengamos, el número resultante, ¿cuánto vale? Pues vale 3 por 10 elevado a 0, más 0 por 10 elevado a 1, más 8 por 10 elevado a 2, más 7 por 10 elevado a 3, o sea, estos son las unidades, centenas, decenas del número que queremos obtener. O sea, la propia posición dentro del vector indica la potencia a la que hay que elevar 10 para multiplicar ese dígito, tal como se especifica lo que es la definición de un número en base 10, que es esto de aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser este método. Y para este método, claro, es que tenemos que plantearnos, dice, bueno, ¿qué necesitamos para hacer esto? Dice, bueno, pues primero necesito una función que, dado un número, me retorne un vector con los dígitos. Luego me hace falta otra función que, dado un vector, invierta los elementos, o sea, que haga el reverse de los elementos, que ponga el último el primero, el penúltimo el segundo, etcétera. Y luego me hace falta otra función que, dado un vector de dígitos, me retorne el valor numérico de esos dígitos, considerando que el primero es el que tiene menor peso, el segundo el que tiene peso superior, y eso sucesivamente. O sea, tenemos que hacer básicamente tres funciones y luego otra que será el calcular el inverso. O sea, tenemos que hacer aquí tres faenas y cada una de ellas podría ser tranquilamente un blog de los iniciales, de recorridos, de cálculos, básicamente es lo que podría equivaler tranquilamente a los 2 y los 4 de los que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a manos a la obra. Aquí tenemos ya el programa para hacerlo y lo primero que necesitamos es una función que convierta un número en un vector de dígitos. Tenemos que hacer una función que se llame pues num_to_array, por ejemplo número array, y que reciba un número y que retorne un array. Entonces vamos a comentar correctamente esta función, pues calcula un vector con los dígitos de un número. En la primera posición del vector estará el dígito de menor peso. De aquí, pues parámetros, n es un entero, integer, número a descomponer y return vector con los dígitos del número. Esta sería nuestra cabecera para entender perfectamente qué estamos haciendo dentro de nuestra función. ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Pues recorrer los dígitos del número. Vamos a hacer primero el recorrido. Para hacer el recorrido, ¿qué tenemos que hacer? While n mayor que 0, aquí dígito igual a n módulo 10 y n partido igual 10. Y este es el recorrido que tenemos que hacer del número. Como tenemos que guardar un vector, declaramos aquí un vector, pues v igual a un vector vacío, porque en principio no tiene nada, y cada vez
que calculamos un dígito, v.append, le añadimos el dígito en el vector. Al final del recorrido haremos un return de v, que es el vector. Y esta función es la que nos descompone un número y nos calcula un vector con los dígitos del número. El primero estará el dígito de menor peso estará en la primera posición, y así. Pues podemos probarlo. Vamos a hacer aquí el programa principal. Podemos coger un número, pues x igual a int de input en un número. Calculamos el resultado, y igual a num.array de ese número, y hacemos un print, y es ahí, para ver el resultado, por ejemplo. Vamos a ver si funciona. Tenemos que ir haciendo las funciones y probarlas poco a poco para verificar que todo lo que estamos haciendo está bien. Vale, pues si ejecutamos y le ponemos el número 5 tal, lo que sea, un 0, por ejemplo, pues nos retorna un vector que tiene el 0, el 2, el 7, el 4 y el 5. Y dice, vale, pues perfecto, ya tenemos una función que es capaz de convertir un vector, o sea, un número en un vector. La siguiente que tendríamos que hacer, por ejemplo, podemos hacer la que transforme ese array al número para ver que funciona. Vale, pues vamos a hacer def array tonum, le pasamos un vector y tenemos que ir construyendo el número. ¿Cómo construimos el número? Pues el número será cada uno de los elementos del vector por 10 elevado a la posición que ocupa. Si nos hace falta aquí un número igual a 0, empezamos con 0 porque vamos a sumar todos los dígitos, y tenemos que recorrer el vector. ¿Cómo recorremos el vector? Pues ind igual a 0, ind menor que el end del vector, ind más igual 1 para recorrer el vector. ¿Qué tenemos que hacer en cada paso? Al número tenemos que sumarle lo que valga v de ind, que es el dígito que estamos mirando, por 10 elevado ¿a cuánto? Al índice que estamos mirando. Para el índice 0, por 10 elevado a 0. Para el índice 1, por 10 elevado a 1. Y así. Y aquí lo que haremos sería, pues, return el número que calculamos. Aquí vamos a meter, pues, la cabecera de la función. Pues bueno, pues calcula un número a partir de un vector de dígitos, tal, con todas las, imagínate que aquí podemos meter pues todos los comentarios de lo que tiene que ir haciendo. Entonces, bueno, pues para comprobarlo podemos hacer aquí esto, y ahora llamar, por ejemplo, pues z igual a array tonum de el vector i, que es el que nos ha calculado antes, y print z, con lo cual deberíamos ver ese número exactamente el mismo que introdujimos, porque las dos funciones son complementarias. Una pasa de número a array y la otra de array a número. Vale, pues lo ejecutamos. Cualquier número, que sea. Ah, qué chulo, mira, he puesto un número que se le igual por un lado que por otro. Ah, vale, a ver, ejecutar. Yo qué sé, pues 1, 2, 3, 4, 0, 7. Pues calcula ese y sale el 1, 2, 3, 4, 0, 7. Exactamente igual. Es que estas dos funciones ya tenemos una que pasa de número a array, otra que pasa a array a número, y ahora tenemos que hacer una que invierta un vector. Vale, pues def invertir array, por ejemplo, le pasamos un vector y esto ha de invertirnos el array. ¿Cómo podemos hacerlo? La forma más sencilla, dice, empezamos por un índice ind de 1 igual a 0, empezamos por un lado con el 0, y ind de 2 igual al end de v menos 1 por el último elemento. O sea, el índice 1 apunta al primer elemento, el índice 2 apunta al último elemento. Entonces, mientras que índice 1 sea menor que índice 2, mientras que no se crucen los dos índices, aquí haremos índice 1 más igual 1 y índice 2 menos igual 1, para que uno vaya hacia adelante y el otro vaya hacia detrás. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Cambiar los dos elementos de sitio. Para cambiarlos tenemos que guardarnos en una variable cuánto vale ind1, por ejemplo, guardamos el primero, en v de ind2 ponemos nie de 1, ponemos lo que valga v de ind2, para copiarlo, y ahora en v de ind2 ponemos lo que no guardamos, que lo guardamos aquí para no perderlo. O sea, estamos poniendo en el sitio 1 lo que hay en el 2, y en el 2 lo que había en el 1 antes de cambiarlo por lo que tenemos. Y esto en principio invierte el vector, y como un vector, siempre que se pasa a una función, lo que se haga con él queda modificado, en principio
esto debería invertir el vector. Vale, pues una vez que tenemos el vector, imprimimos el vector y llamamos a invertir array. Podemos hacer un print ahora del array y volvemos a convertirlo a número y lo imprimimos y a ver si nos funciona. Por ejemplo, el número, pues yo que sé, pues tal, 0, ese mismo. Dice, vale, pues el resultado parece que está bien, ¿no? 2, 8, 7, 5, 4, está bien, y fijaros lo que ha hecho. Ha hecho este vector, ha invertido el vector y ha calculado el valor numérico del vector. Con lo cual, ahora que tenemos las tres funciones y hemos verificado que funcionan, podemos hacer la función final, que será pues def invertir número, le pasamos un número, y ¿qué tiene que hacer? Tiene que calcular un vector con número to array de ese número, lo pasamos a vector, invertimos el vector, invertir array de ese vector, y retornamos el array to num de ese vector. Tenemos las funciones, pues podemos directamente llamarlas. Y aquí, ahora ya podemos quitar todo esto que hemos puesto, y de eso, pues print invertir número, le pasamos la X, y este sería el programa de pruebas que llama ya a esta función, que es la última que hemos hecho, que utilizaba a las tres anteriores. Si lo ejecutamos, por ejemplo este, pues bueno, pues sí, pues retorna 9, 2, 8, 3, 4, perfecto. Y ya tendríamos, sería una posible solución del ejercicio tal como lo hemos hecho. Entonces, esto ya estaría bien, no hay ningún problema, es ineficiente porque está utilizando vectores, no es necesario, pero sería un muy buen ejercicio para entender lo que es una función, cómo dividir un problema en problemas más pequeños y cómo incluso utilizar funciones dentro de otra función para hacer cosas más grandes. Fijaros que aquí se entiende perfectamente que lo está pasando a un vector, está invirtiendo el vector y está retornando el valor numérico del vector. Entonces, lo siguiente que podemos hacer, vamos a ver, voy a buscar por aquí lo que tenía apuntado, un momento que lo copio. Podemos también hacer lo siguiente, es decir, bueno, no me hace falta invertir el vector, porque si tengo un vector, puedo hacer una función que me retorne lo que vale el vector o lo que me vale el vector supuestamente invertido. Claro, si queremos hacer esto sin utilizar un vector intermedio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, hostia, tengo que retornar 3 elevado a 4 más 0 por 10 elevado a 3 más 8 por 10 elevado a 2 más 7 por 10 elevado a 1. Dice, pero claro, ¿esto qué es? Y claro, esto es 4 porque el vector mide 5, pero si midiera 6 empezaría por 10 elevado a 5. Dice, vale, es el primero por 10 elevado a la longitud del vector menos 1, más el segundo por 10 elevado a la longitud del vector menos 2, más el tercero por 10 elevado a la longitud del vector menos 3. Y dice, vale, pues perfecto, no tengo más que hacer un contador que empiece por la longitud del vector menos 1 y que vaya decrementándose cada vez para hacer el cálculo. Se entiende el procedimiento, con lo cual podemos hacer esta función. Vamos a hacerla. Entonces, aparte de esta que hemos hecho aquí del array to num, pues vamos a hacer def array invert to num, le pasamos un vector, y aquí pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer el recorrido, índice igual a 0, while índice menor que len de v, y pues índice más igual 1. Y dice, vale, pues ahora lo que tengo que hacer también es tener el número igual a 0 para ir calculando, pero aquí, claro, aquí lo que tengo que hacer no es esto, o sea, podríamos poner esto directamente, es decir, vale, lo que tenía aquí era esto, pero este 10 elevado a esto no es esto, sino que es un número que hemos visto que empieza, le ponemos aquí pues exponente, igual a la longitud del vector menos 1, que es el primer exponente, y aquí lo elevamos a exponente. Y cada vez que decrementamos el valor, exponente menos igual 1, para ir decrementando el exponente tal como hemos visto que tenemos que hacerlo. Empezamos por, si mide 5, pues empezamos por 4, 3, 2, 1, 0. Pues el exponente empieza por 4, que es la longitud menos 1, y va decrementando. Y aquí entonces, ahora para probarlo, en vez de invertir array, podría quitar esto, y return array invert to num. Con lo cual, esto debería dar exactamente igual. Esta función ahora, pues podría llamar array invert to num. Pues un número, 092, por ejemplo. Anda, claro, vale, porque no he hecho el return. He hecho lo de aquí,
no he hecho el return n, hay que retornar el valor en la función. Vamos a ejecutar. Por ejemplo este. Y nos da pues esto, 207298. Vale, perfecto, pues también funcionaría. Incluso podríamos arreglar esta función. Esta función la podríamos rehacer. Y podríamos hacer aquí tunum y ponemos v2, versión 2. Es decir, no me hace falta el exponente. El exponente no me hace falta porque yo sé que el exponente, esto realmente es la longitud del vector, menos 1, y menos el índice que estoy mirando. Si os fijáis, esto es básicamente el exponente empieza en len de... esto sería 10 elevado a todo esto. Empezamos por len de menos 1 y le vamos restando el índice, con lo cual sería exactamente lo mismo. Si aquí llamamos a num con v2, pues esto debería funcionar exactamente igual. Y bueno, pues 208375. Vale, perfecto. Tenemos, esta sería otra manera de hacerlo. Y ya pues para acabar, para ver más posibilidades, o sea, todo esto es para ver más algorítmica, más forma de hacerlo, podríamos analizar lo siguiente. Podemos decir, usted, pues no necesito ni siquiera un vector para hacerlo, porque claro, yo puedo establecer esta estrategia. Es decir, yo parto de este número, de este de aquí, 67.803 por ejemplo, y el número resultante supongo que es 0. ¿Qué es lo que voy haciendo? Voy recorriendo los dígitos del número. Recorro el 3, el 0, el 8, el 7 y el 6. Y dice, vale, pues perfecto, porque lo que tengo que hacer aquí en el número resultante es, parto de 0 y cuando obtengo el 3 digo 0 por 10 más 3 y me da un 3. Cuando obtengo el 0 digo, vale, el 3 que es lo que tenía por 10, que son 30 más 0, 30. En la siguiente vez, el 30 por 10, que serán 300, más 8, 308. La siguiente vez, 308 por 10, que son 3080, más 7, pues 3087. Y la siguiente, este de aquí, el 3087, que serán por 10, 30.870, más 6, que es el último. Por esto, fijaros la forma que podemos utilizar para calcular esa operación. Dice, vale, vamos a calcularla también directamente. Vamos a hacer aquí otra función. Pues en vez de esta de aquí, podría ser la que teníamos, o hacer otra que sea directamente def invertir número v2, le pasamos un número, es decir, vale, lo único que tengo que hacer es recorrer los dígitos del número. Pues while n mayor que 0, calcular el dígito, igual a n módulo 10, y n partido igual 10 para recorrer los dígitos. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener aquí un resultado, por ejemplo, invertido, igual a 0, y cada vez que obtengo un dígito en invertido, pongo lo que valga invertido, multiplicado por 10, más el dígito que acabamos de obtener. Y al final, directamente, pues haré return invertido. Fijaros que esto hace justamente lo que hemos diseñado antes, ir multiplicando por 10 cada vez y sumando. Y aquí pues podría imprimir, invertir número v2, llamamos a esta para probarla, ejecutamos, por ejemplo, y bueno, pues 29076. Pues perfecto. Pues aquí tenéis un ejemplo de un montón de algorítmica, un montón de posibilidades dentro de un solo ejercicio para entender bastantes cosas, pues sobre vectores, manejo de vectores, retorno de vectores, paso de un vector por parámetro donde se puede modificar lo que tiene, y algorítmica un poco más rara para hacer cosas más eficientes. Evidentemente, el algoritmo más eficiente es este de aquí, que es el que va calculando los dígitos sin necesidad de tener nada más, o sea, hace las cuentas justas y necesarias. Venga, pues un saludico, hasta el siguiente que se me ocurra.